Hay comunidades en España donde un chaval que termina el colegio tiene el doble de probabilidades de no haber entendido lo que leyó que en otras. Eso no es una opinión, están en los datos. Y lo que esos datos dicen sobre el futuro de esas regiones es mucho más duro que cualquier insulto. Hoy vamos a hablar de las 5 comunidades autónomas con peores indicadores educativos y de productividad de España. Sin eufemismos, sin paternalismos y sin mirar para otro lado. Porque la brecha educativa entre comunidades en este país es real, es medible, lleva décadas sin cerrarse y tiene consecuencias directas sobre quién va a generar riqueza en los próximos 20 años y quién va a necesitar que otros la generen por ellos. Y antes de entrar, una cosa que va a cambiar cómo escuchas todo lo que viene después. Cuando una comunidad tiene malos datos educativos, la reacción instintiva es buscar la causa en la gente que vive ahí, en su cultura, en su actitud, en su mentalidad. Eso es lo más cómodo y también lo más equivocado. Los datos educativos de una región son el resultado de décadas de inversión pública, de modelo económico, de mercado laboral y de decisiones políticas, no de la genética de sus habitantes. Dicho esto, los datos son los que son y hay que mirarlos. El criterio que vamos a usar es triple: fracaso escolar y abandono educativo temprano, que mide cuántos jóvenes dejan los estudios antes de terminar la formación básica. Nivel de formación de la población adulta, que dice cuánta gente tiene estudios superiores y cuánta se quedó en primaria. Y productividad por hora trabajada, que conecta directamente la educación con la economía real. 3 métricas. 3 formas de medir lo mismo desde ángulos distintos, y cuando las 3 apuntan al mismo sitio, no hay mucho que discutir. Empezamos, del 5 al 1. Puesto 5. Murcia lleva años en la parte baja de casi todos los rankings educativos de España. El abandono escolar temprano en la región de Murcia ha estado históricamente entre los más altos del país, muy por encima de la media europea, que ya de por sí no es para tirar cohetes. En periodos recientes, 1 de cada 4 jóvenes murcianos dejaba los estudios antes de terminar la secundaria. 1 de cada 4. Eso no es un dato marginal. Es una tendencia estructural que lleva décadas reproduciéndose. ¿Por qué pasa esto en Murcia? La respuesta tiene que ver con el modelo económico. Murcia tiene una estructura productiva muy basada en la agricultura intensiva y en la construcción, 2 sectores que históricamente han absorbido mano de obra joven sin exigir titulación. Cuando el mercado de trabajo te ofrece un sueldo inmediato sin necesidad de estudiar, muchas familias y muchos jóvenes toman esa decisión. Y es una decisión racional en el corto plazo. El problema es que en el largo plazo deja a esa región atrapada en un modelo de baja cualificación y baja productividad del que es muy difícil salir. Y el círculo se cierra solo. Poca formación genera trabajos de baja cualificación. Los trabajos de baja cualificación no incentivan la formación. Y así Murcia lleva décadas dando vueltas en el mismo ciclo sin que nadie haya encontrado la palanca para romperlo de verdad. La productividad por hora trabajada en Murcia está consistentemente por debajo de la media nacional. Eso no es casualidad. Es la consecuencia directa de un tejido productivo que nunca apostó por subir en la cadena de valor. Puesto 4. Canarias tiene un problema parecido al murciano, pero con una peculiaridad que lo hace más complicado de resolver. Las islas tienen uno de los mercados turísticos más potentes de España, lo que genera empleo en hostelería y servicios a gran escala. Y ese empleo, como el agrícola murciano, no exige titulación universitaria. El resultado es que Canarias combina una economía que funciona razonablemente bien en términos de actividad con unos indicadores educativos que están entre los peores del país. Las 2 cosas a la vez. Y esa combinación es más peligrosa de lo que parece. Lo que me parece más inquietante de Canarias es esto: el turismo como motor económico es brillante mientras dura, pero es también uno de los sectores más vulnerables a crisis externas, a cambios de preferencias del viajero internacional, a competencia de otros destinos mediterráneos o africanos que están invirtiendo fuerte. Una economía que depende del turismo y que tiene una población con baja formación media está construida sobre una base frágil. Cuando el turismo tose, Canarias se resfría. Y con poca formación para reinventarse hacia otros sectores, los ciclos de crisis se hacen más profundos y más largos. Además, Canarias tiene un problema geográfico que agrava todo lo anterior. Es un archipiélago a más de 1000 kilómetros de la península. Atraer inversión industrial o tecnológica a un territorio así, con los costes logísticos que implica, es mucho más difícil que en cualquier comunidad peninsular. El turismo no es solo una elección económica en Canarias, en parte es también una trampa geográfica.
y salir de una trampa geográfica sin una apuesta educativa muy potente es casi imposible. Puesto 3. Extremadura es el caso más estructural de toda esta lista, y el que más tiempo lleva siendo noticia por los mismos motivos sin que nada cambie de forma significativa. La comunidad con la renta por habitante más baja de España tiene también algunos de los peores indicadores de formación superior de todo el país. La proporción de población adulta con estudios universitarios en Extremadura está muy por debajo de la media nacional, y la productividad por hora trabajada, que es donde la educación se convierte en dinero real, está en la parte baja del ranking español de forma consistente. Pero aquí viene algo que cambia la lectura completamente y que me parece fundamental decirlo. Extremadura no tiene malos datos educativos porque sus habitantes no quieran formarse. Tiene malos datos porque los que se forman se van. La fuga de talento en Extremadura es estructural y brutal. Los jóvenes más preparados estudian, terminan la carrera y se marchan a Madrid, a Sevilla, a cualquier sitio donde haya mercado laboral para lo que han estudiado. Lo que queda en la región es una pirámide demográfica envejecida y con menor cualificación media, no porque nadie invierta en formación, sino porque la formación que se genera no tiene dónde aterrizar dentro del territorio. Es el mismo problema que vimos en el vídeo de las comunidades más ricas, pero visto desde el otro lado del espejo. Madrid se beneficia del talento que forma Extremadura, y Extremadura se queda con la factura de haberlo formado sin ver el retorno. Ese mecanismo, repetido durante décadas, explica mucho más sobre los datos educativos de Extremadura que cualquier argumento cultural o actitudinal. Puesto 2. Castilla-La Mancha comparte muchas características con Extremadura, pero tiene una particularidad que la hace un caso especialmente difícil de revertir. Territorio enorme, densidad de población muy baja, economía basada en sectores de baja productividad y una fuga de talento joven que lleva décadas vaciando los municipios del interior. Los indicadores de abandono escolar temprano en algunas provincias de Castilla-La Mancha han estado entre los más altos de España, y la formación universitaria de la población adulta está muy por debajo de la media nacional. Lo que distingue a Castilla-La Mancha de Extremadura es que es una comunidad que tiene la desgracia geográfica de estar rodeada de imanes. Madrid al norte, Valencia al este, Toledo a un paso de la capital. Esa proximidad, que podría ser una ventaja, funciona exactamente al revés. Ambas ciudades atraen constantemente a los perfiles más cualificados que forma la región. Castilla-La Mancha paga la educación de su gente, Madrid y Valencia recogen los frutos. Eso es un impuesto invisible que no aparece en ningún presupuesto, pero que lleva décadas drenando el capital humano de una comunidad que no puede permitirse perderlo. Y encima, esa proximidad a Madrid hace que Castilla-La Mancha tampoco sea capaz de retener empresas. Cualquier negocio que alcanza cierto tamaño se traslada a Madrid porque ahí está el mercado, el talento y las conexiones. Castilla-La Mancha queda como territorio de dormitorio para trabajadores de Madrid y como proveedor de recursos humanos para otras regiones. Ese papel, en términos de desarrollo propio, es casi una condena. Puesto 1. Andalucía. Y sé perfectamente que este nombre va a generar reacciones fuertes en los comentarios, pero los datos son tozudos y aquí no venimos a caer bien. Andalucía es la comunidad más poblada de España después de Cataluña, y es también la que más arrastra históricamente en los indicadores de abandono escolar, de formación superior y de productividad. Con más de 8 millones de habitantes, el peso de Andalucía en las estadísticas nacionales es enorme. Cuando Andalucía tiene un problema educativo, ese problema mueve la media de todo el país hacia abajo. No es un problema regional, es un problema nacional. El abandono escolar temprano en Andalucía ha mejorado en los últimos años, hay que reconocerlo, y sería deshonesto no hacerlo, pero sigue estando por encima de la media española y muy por encima de la media europea. La tasa de población con estudios superiores está entre las más bajas de las comunidades grandes. Y la productividad por hora trabajada en Andalucía está consistentemente en la parte baja del ranking nacional, lo que se traduce directamente en salarios más bajos, en menor recaudación fiscal propia y en mayor dependencia de transferencias externas. Tengo que ser honesto sobre algo que me cuesta decir porque sé que va a sentar mal a mucha gente. Llevo tiempo pensando en cómo hablar de Andalucía en este canal sin caer en el tópico fácil ni en la condescendencia. Y la conclusión a la que llego siempre es la misma. La única forma de respetar a Andalucía de verdad es hablar de sus problemas con la misma claridad con la que hablaría de los de cualquier otra región,
El paternalismo de tratar ciertos temas como intocables no ayuda a nadie que viva ahí. Lo que hace de Andalucía el caso más importante de esta lista no es la gravedad de sus datos, sino su escala y su persistencia. Andalucía lleva décadas recibiendo fondos europeos de cohesión, programas de desarrollo regional, inversiones en infraestructura, planes de empleo. Ha sido durante años una de las regiones más subvencionadas de toda la Unión Europea, y con todo eso, la brecha educativa con las comunidades más formadas de España no se ha cerrado de forma significativa, ha mejorado en algunos indicadores puntuales, pero la distancia estructural sigue ahí. Eso plantea una pregunta incómoda que muy poca gente quiere hacer en voz alta. ¿El problema de Andalucía es falta de dinero o es algo más profundo relacionado con cómo se ha usado ese dinero, con qué tipo de modelo económico se ha fomentado desde las instituciones y con qué decisiones políticas se han tomado durante décadas? Porque si la respuesta fuera solo falta de recursos, con todo lo que habrá entrado en Andalucía, los indicadores habrían mejorado mucho más de lo que han mejorado. Y no ha pasado, no en la medida que correspondería. No digo que la respuesta sea sencilla, digo que la pregunta hay que hacerla. Y digo también que eludirla por comodidad política o por miedo al debate es exactamente parte del problema. Y aquí está el punto que conecta a estas 5 comunidades y que de verdad importa para entender el futuro de España. La economía del siglo XXI va a premiar cada vez más la formación, la adaptabilidad y la productividad. La inteligencia artificial está automatizando trabajo de baja cualificación a un ritmo que hace 10 años parecía ciencia ficción y que hoy es una realidad cotidiana en muchos sectores. Los empleos que han sostenido a estas comunidades, la agricultura intensiva, la hostelería masiva, la construcción estacional, el trabajo manual de baja especialización son exactamente los más expuestos a esa transformación. No todos van a desaparecer de golpe, pero sí van a reducirse, a pagarse peor y a exigir más formación para mantenerse. Y las regiones que llegan a esa transformación con una población poco formada van a tener mucho menos margen para adaptarse que las que ya están arriba. No es un apocalipsis, es una tendencia que ya está ocurriendo y que se va a acelerar. Y estas 5 comunidades tienen menos tiempo del que creen para cambiar la trayectoria, porque la brecha educativa entre comunidades en España no es solo un dato estadístico interesante, es el mapa exacto de qué territorios van a generar riqueza propia en los próximos 20 años y cuáles van a depender cada vez más de transferencias, de subvenciones y de que otros decidan por ellos. La educación no es solo cultura ni formación personal, es autonomía económica, es capacidad de negociación política, es poder real sobre tu propio futuro como territorio. Y las comunidades que no lo entiendan a tiempo lo van a entender de la peor manera posible.